Vamos a conversar con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco, que nos distingue con su visita una vez más. En buenas noches y buena suerte. Muchas gracias por la invitación, tanto a ti, Yanesi, hoy que nos acompaña, al menos para mí, Sí, José Armando. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar temas muy importantes. Claro que sí, como siempre. Porque Lady, tú vienes siempre fuerte. Viene con el machete en la mano. Sí. Lady, hay muchos temas de la agenda nacional. ¿Qué piensa Participación Ciudadana sobre el proyecto de medios y especialmente lo que tiene que ver con la regulación de los medios digitales? El coordinador de la comisión, Nanfi Rodríguez, planteó que se excluya del proyecto el tema que tiene que ver con la regulación de los medios digitales. ¿Qué piensa Participación Ciudadana de esto? Porque incluso el viernes vimos una protesta en rechazo a que eso pueda ocurrir. Mira, nosotros nos sorprendió bastante que Nanfi, que es el coordinador de la comisión, lo retirara. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos en esos trabajos que se hicieron desde, o sea, no yo directamente, sino nuestra institución estuvo trabajando en ese proyecto que se presentó. Porque justamente recuérdense que el primer proyecto que presentó el Ejecutivo, nosotros lo encontramos con muchísimas debilidades y debilidades que ponían en juego un pilar tan fundamental como es la libertad de expresión. Y obviamente a raíz de eso, pues el presidente convoca una comisión para que evalúen, presenten propuestas y nos sentamos y se trabajó casi más de 8 meses con diferentes propuestas, no solamente de participación, estuvo Finjus, estuvo la dirección de los medios de diario, periodistas de investigación, y se nutrió la pieza. Aquellas brechas que podían causar violencia a ese principio tan básico como la libertad de expresión fueron extraídas de la pieza. Obviamente es un proyecto que está hecho por humanos y le corresponderá al Congreso identificar dónde más se puede mejorar. Sin embargo, lo presentado nosotros entendemos que todo lo contrario, viene a reforzar el derecho de la libertad de expresión, viene a generar mayores niveles de garantía a ese ejercicio tan valioso como es el de la libertad de expresión, y no estamos de acuerdo con que se excluya los medios digitales a un proyecto distinto, porque lo que planteó Nanfi era retirarlo para someterlo a otro nuevo marco normativo, y eso me excusa, pero eso es una locura. ¿Por qué? Porque nosotros ya planteamos y discutimos esa pieza. Ahora bien, ya le corresponde al Congreso, en su rol legítimo, que le corresponde esa parte de legislar, identificar dónde se puede mejorar la pieza, sobre todo en el ámbito de los medios digitales. Pero ¿qué hemos visto? Nosotros estamos en los medios digitales, todos nosotros diariamente estamos en los medios digitales y sabemos que se hace un buen uso de los medios digitales, pero también sabemos que se utilizan los medios digitales con otro fin también. El respaldo de Participación Ciudadana a que se regulen los medios digitales no tiene que ver con una campaña de la que fue objeto recientemente a raíz del retiro de los fondos de la USAID, que quizás ahora se ve vulnerable y prefiere que haya mayores controles. Qué buena tu pregunta, pero para nada. Ahora que tú me lo preguntas, ahora que me viene a la mente pensar que la gente pudiera pensar eso, pero para nada. No, ciertamente la verdad es que aquí hay que regular. No hay derecho absoluto, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, porque está la legítima defensa. Entonces, obviamente hay que regular la libertad de expresión como un derecho sagrado, garantizando obviamente que ese derecho se utilice de manera adecuada. Y en este proyecto prohíbe claramente la censura previa, pero el proyecto va más allá, que mira, aquí nosotros lo traemos porque hay un tema que los medios no han captado mucho, pero que es importante, que es la censura indirecta. Que es esa censura indirecta que se le hacen a los medios de comunicación desde el Estado con subvención. Te quito publicidad o te doy publicidad en la medida en que tú me garantizas una cierta flexibilidad a los temas del gobierno. Entonces, obviamente, aquí en la ley lo trae la censura indirecta. Ahora, hay otros temas que claramente, como es una pieza hecha por humanos, necesita también que se amplíe. Como para nosotros, el tema del INACOM, esa posibilidad de que la dirección ejecutiva pueda ser removida cada 2 años, obviamente nos genera muchísimas preocupaciones de cara a la independencia
de ese órgano. Nosotros pensábamos que lo correcto era que fuera cada 6 años, que fuera después de un periodo presidencial, porque así obviamente se le da un carácter de mayor nivel de independencia, como pasó con lo del Ministerio Público, con la Procuraduría, que nosotros aspirábamos que no fuera 2 años con la modificación de la Constitución, sino que fuera un periodo mayor para evitar la incidencia del Ejecutivo en este caso. Entonces, obviamente, claro que siempre cuando hablamos de libertad de expresión va a haber inquietudes importantes, yo creo que son legítimas, y el Congreso llamará a las vistas públicas y participación estará ahí presentando obviamente nuevamente su posición, algunos apoyos a la normativa, que nosotros entendemos que sí son valiosos, y hay otras que obviamente que nos preocupan, que nos generan inquietud. ¿Cómo cuáles? Como te decía, el tema del INACOM era uno de esos. Nos parece absurdo también que el domicilio del director deba estar en territorio nacional, no necesariamente, porque sabemos que hay medios digitales que no necesariamente su director de medio está en el país. Entonces hay varios criterios que tendría que enunciártelo completamente, porque son algunos que nos generan inquietud. Como te decía, el tema de que el presidente sea y su consejo cada 2 años, que ahí nos genera esas inquietudes. Y hay otro tema que tiene que ver con la corrupción, que es que el hecho de que tú puedas poner como un lenguaje, no en la misma ley establece que no se podría llamar ladrón, corrupto, o sea, te da esa brecha de no permitirlo. Y ahí un poco complejo, porque cuando estamos en casos de corrupción, sobre todo en los tribunales, al Ministerio Público le corresponde hacer acusación. ¿Y cómo hace la acusación el Ministerio Público? Presentando pruebas. Presenta pruebas, pero en el relato discursivo le corresponde decir, bueno, esta persona está acusada, robó. Entonces, obviamente, esos son temas que nos generan preocupación de cara a la modificación de la ley. Pero de que es urgente y necesaria normarla, actualizarla, es claro. Es una ley que de 1962 y es imposible que con la apertura democrática que tenemos, con los medios digitales que tenemos y la maximización de la comunicación, yo creo que es fundamental. Lady, bueno, ustedes tuvieron el Congreso, tengo entendido, sí, hace poco, eso fue lo que se discutió allá. No. En el Congreso tuvimos el día de hoy, pero con las candidaturas independientes, no con bueno, okay. Todavía el Congreso no ha llamado a vistas públicas a la ley, al proyecto de ley de libre expresión para conocerla. Estamos esperando, se supone que en ese acción legítima que tiene el Congreso debe llamar a vistas públicas. Esa movilización que se hizo el viernes, que citaba Yanesi, que es de la antigua orden, precisamente en objeción a la ley, que se modifique ese asunto de la ley, o en contra de la ley, esta actitud de la nueva orden que esté metiéndose en esos tipos de asuntos, ¿no distorsiona un poquito lo que sería conocer? Yo no creo, yo creo que ellos tienen el derecho legítimo de participar en cualquier acción que entiendan que puedan contribuir. Eso no, al margen de que quizás su tema sea un tema específico, no creo que haya que limitarlo. Ojalá que más movimiento y más ciudadanos se integren a las diferentes expresiones de transformación social, porque aquí hay muchísimos problemas sociales inconclusos y pendientes. Y yo creo que no solamente es el tema haitiano, muy bien está este tema, que no estemos de acuerdo en el fondo de su protesta es una cosa, pero que tengan el derecho legítimo de hacerlo es otra, y la tienen. Y ojalá se puedan integrar a otras luchas y a otras demandas sociales, porque mientras mayor contrapeso hay, pues el Estado obviamente tiene menores flexibilidad a hacer lo que aplazca, si hay una sociedad activa, que no sea solamente un tema. Ya. Lady, con relación a las candidaturas independientes, ¿cuál es la opinión de Participación Ciudadana respecto del proyecto que depositó la Junta y otro más que hay que es distinto, busca incluso eliminarlas de la ley 2023? Justamente nosotros conocimos solo el proyecto de la Junta, porque el proyecto de la comisión que preside el señor
el diputado Elías Wessing, no fue remitido a nosotros para el estudio, sino más bien que nosotros acogimos el de la Junta y acogimos el de la Junta porque obviamente es el órgano rector del proceso electoral y del sistema electoral. Y justamente Yanesi y José Armando, nos preocupa muchísimo que ese proyecto venga de ese órgano, porque es un proyecto con grandes debilidades que limitan el ejercicio de una candidatura independiente. Eso es lo que se llama un proyecto que se planificó o se diseñó para hacer las candidaturas independientes imposibles y cosméticas. Sabemos que la Junta tuvo un gran reto porque asumió quizás al Tribunal Constitucional, que no lo llamó, porque el Constitucional normó, pero no llamó ni siquiera al Tribunal Superior Electoral y tampoco a la Junta Central Electoral, para también escucharlos a ellos y sus opiniones. Bueno, pues ya tenemos la sentencia del Constitucional, hay que aplicarla. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esa ley? Lo cierto es que, mira, nosotros justamente entendemos que quizás esta discusión se ha dado en las candidaturas independientes por la falta de confianza en las ofertas que presentan los partidos políticos. Y ciertamente hay un deterioro en la clase política, pero eso no quiere decir que el sistema político, el sistema de partidos no sea un sistema fuerte en República Dominicana. Claro, con grandes debilidades, deficiencias que deberían mejorarse, pero si vemos lo que pasa en la región, nuestro sistema de partidos se mantiene fortalecido. Entonces, ¿qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa que es un proyecto de ley con grandes deficiencias, como por ejemplo, obliga a los candidatos independientes buscar el 2% del padrón electoral. Eso es una locura. ¿Eso lo resolvieron en la Junta? ¿Dijeron que lo van a dejar para que sea del concurrente? La Junta lo que hizo fue, mira, y lo hizo de manera irresponsable, fue tomar dos leyes que son las más restrictivas de la región en candidaturas independientes, que son en México y Colombia. Y justamente las asociaciones cívicas se llaman iguales. O sea, ni siquiera tuvieron la cortesía de cambiarlo, de modificarlo. Se llaman así, asociaciones cívicas, igual que en México. Hicieron como un sancocho entre Colombia y México, que son las dos más restrictivas, porque ¿por qué no asumir la chilena y la panameña, que son las más flexibles? No, las más restrictivas. Primero, el 2% del padrón electoral. Y eso ya de por sí de entrada es una brecha grave de participación. Pero te da 30 días para buscar esa firma. 30 días. El 2%. El 2%. Ahora dígame, ¿quién que no sea un millonario, obviamente, puede? No, yo estoy hablando de lo que uno aspira a que sean los candidatos independientes, los líderes comunitarios en sus respectivas comunidades, que quizás formaron parte de un partido y que no pudieron acceder a posiciones electivas por el mismo clientelismo, porque muchos de esos líderes comunitarios no pueden acceder porque no tienen recursos. Pero si tú vas a hacerlo tan difícil, obviamente quienes podrán combatir son los que tienen recursos, y muchas veces recursos espurios, recursos que vienen quizás de lavado, de narcotráfico. Vamos a decir, ojalá que no, porque puede entrar de todo por candidaturas independientes, pero también puede entrar gente muy buena y valiosa. Por la independiente no, porque por la tradicional ya sabemos que claro, no, claro, exacto, pero lo que quiero decir que ya no tendrán que pasar la mano a un partido político y quizás guardar las formas a un partido político. Ya no necesitarán ese soporte. Entonces, la verdad es que como se presentó de cosmética, y ciertamente si habrá más candidaturas independientes habría que pensar en una modificación de la Constitución, porque hay varios artículos de la Constitución que obligatoriamente hablan del sistema electoral, y que la misma Constitución presenta 3 figuras del proceso electoral, que son los partidos políticos, las agrupaciones, y los movimientos políticos. Esos son los reconocidos, que lo establece la Constitución. Tú vas a crear una nueva figura, que son las asociaciones cívicas, que por cierto, esas asociaciones cívicas tienen muchísimas... Por lo que veo, en Participación Ciudadana no les gustó el proyecto de la Junta, ¿no? Mira, nosotros entendemos legítimo la participación de los independientes,
Pero como está presentado el proyecto, el anteproyecto, es para hacer la cosmética. Entonces, para eso realmente mejor no vayamos a ese ejercicio. Ya. ¿Para qué hacerlo? Bueno, el problema de la Junta ha gritado, incluso gritó por la unificación de las elecciones, que se le va a hacer sumamente costosa. Sí, pero Y complicada. Imagínate que le agregas a lo independiente. pero a la Junta le corresponde normar, Claro. presentar un proyecto que vaya a garantizar unos de los principios básicos, que es la igualdad, y sobre todo un derecho fundamental que elegir y ser elegible. Si usted va a presentar un proyecto donde usted es el actor del sistema electoral que reviste de mayor peso, entonces usted lo presenta, aunque usted espere que en el Congreso, obviamente, los partidos políticos que ciertamente se puedan sentir quizás amenazados con esa candidatura independiente, pues o comienzan a destruir el muñeco y hacerlo a su imagen y semejanza, como sabemos que pasan con muchísimos de los proyectos. Ahora bien, que venga de la Junta nos preocupa bastante. Nos preocupa bastante. Lady, pero hay un tema y es la falta como de garantía que presentarían las candidaturas independientes, más bien el sedazo. Imagínate que los partidos políticos, tú puedes decir lo que quieras, pero ellos hacen un buen ejercicio de tratar de depurar sus candidaturas. Sin embargo, ese sedazo no estaría para las candidaturas independientes. ¿A ustedes no les preocupa en participación ciudadana que quizás se facilite tanto este proceso que personas vinculadas, por ejemplo, al crimen organizado puedan ir, presentar candidaturas y con el valor que tiene el dinero en el tema electoral, pues puedan colarse? ¿Cómo ustedes visualizan ese escenario que no es tan hipotético? Mira, en el proyecto de ley de la Junta Central Electoral establece que las ACE, a pesar de que no van a recibir fondos públicos, tendrían que tributar y tendrían que presentar informes financieros. Entonces, obviamente eso es un tema de transparencia mínima, pero para nosotros lo más importante es que, así como se le pide a los partidos que tengan requisitos, así mismo deben tener las candidaturas independientes. No es que no tengan, no es que sean fáciles, no es que cualquiera pueda llegar a ser candidato independiente, sino que tú cumplas con un derecho legítimo de poder tener la posibilidad de ir a través de una candidatura independiente, pero que tú la hagas de manera efectiva, pero creando obviamente los mecanismos de transparencia, de fiscalización, de las mínimas, porque los partidos la tienen. Y la Junta a través del CIFI también la tiene, pero son mínimas. Y sabemos que hay grandes deficiencias en el tema de fiscalización y transparencia, pero a la candidatura independiente también tendrían que tener esos requisitos obligatorios. Eso no es que porque yo soy candidato independiente, yo llego y me presento y aquí estoy. Claro que no. Ahora, lo que sí ciertamente nos preocupa, como te decía al principio, que a través de la candidatura independiente pueda llegar personas muy valiosas, pero también pueda llegar personas que no lo son. Y eso le correspondería a hacer todavía más claro el proyecto de ley, porque el proyecto de ley lo que genera una nebulosa en esa participación y la hace de manera cosmética. Y como te decía, ahí hay varios artículos de la Constitución que si te los nombro, mira, lo tengo todos aquí. Todos los artículos de la Constitución que en todo caso tendrían que ser reformados para poder hacer efectiva El proyecto de la Junta. No, la participación. No el proyecto de la Junta. La participación de los independientes. La participación de los independientes. El 81. El 81 que habla de cuando la Constitución dice que en caso de que el curul no pueda ser asumido, bueno, lo asume, el partido decide quién lo asume. En este caso, no hay partido. O sea, hay varios, hay varios. También en el caso, imagínate que, exacto, la forma de sustitución. Imagínate en el caso de vicepresidente y presidente, que son independientes que lleguen. ¿Cuál es la forma de sustitución? Entonces, todo eso que ese es el artículo 200, o creo que los 184, no recuerdo bien. Pero hay varios artículos de la Constitución, el 284, el 178, el 77, todos esos artículos de la Constitución que hablan del proceso electoral y de la participación de los partidos políticos. Todo eso hay que reformarlo. Sí, bueno, eso incluso le preguntamos a Fiallo, al abogado Fiallo aquí, una vez que lo entrevistamos, que precisamente la Constitución establece la forma de sustitución de cada miembro, diputados, senadores, regidores, síndicos y todo eso.
pero en el caso de los independientes, si hay una ausencia de un No diputado, hay. o sea, No no hay. tiene manera No tiene manera de hacerlo. de hacerlo. Entonces, por eso te decía que no solamente quizás el ejercicio cosmético de la Junta Central Electoral, sino que hay que verlo más allá. ¿Qué pasa en nuestra norma constitucional de cara a realmente hacer efectiva esa participación? Estamos de acuerdo con que debe haber candidaturas independientes de participación, pero hay que hacerlas viables. Bueno, nos vamos a la pausa, Lady, con tu anuencia, pero antes de irnos queremos compartir con ustedes la información de que el detective Ángel Martínez, que hace muchas denuncias en los medios de comunicación y eso, ha sido arrestado en Puerto Plata. Él vino en uno de los cruceros y tenía una orden de arresto por rebeldía, porque había sido citado varias veces por difamación. Vuelve el diputado Sergio Gori Moya a estar involucrado en estos casos. Entonces fue arrestado y en las próximas horas será trasladado a Santo Domingo. No es por nada, sino por rebeldía. Es un caso parecido al de la señora Latora, más o menos. Bueno, queríamos compartir esa información con ustedes. En unos minutos ya volvemos con buenas noches y buena suerte. Comentarte con relación al tema del gobierno en sentido general. Hay una política migratoria bastante agresiva de deportaciones. Hay quienes consideran que se debe hacer un plan de regularización, pero en los últimos tiempos el tema de las parturientas, de un nuevo protocolo hospitalario, ha generado crítica no solamente a nivel internacional, sino también interno, porque eso como que no encaja en nuestro modelo de respeto a los derechos humanos. Antes de abordar el tema migratorio, quería concluir con la parte política. Era la opinión que ustedes tienen de la sentencia, de la decisión del Tribunal Superior Electoral de paralizar por momentáneamente lo del PLD de escoger a su candidato presidencial. No lo he visto, tengo que ver la sentencia, la verdad que no estoy al margen de eso. Pero sí puedes darnos tu opinión sobre el tema de la campaña adelantada y eso que ya el PLD quiere como costumbre de elegir el candidato fuera de fecha. Sí, lo que pasa es que también ellos están en una condición desventajosa, porque tú tienes un gobierno que ya sacó 5 y 6 candidatos, entonces obviamente está mal, claro, porque ahí se supone que teníamos que cumplir con unos plazos de campaña. Aquí tenemos campaña de tiempo constantemente. Terminamos el año pasado, cumplimos un año hace 2 semanas de la campaña, de las elecciones, y ya tenemos candidatos. Bueno, tenemos candidatos claros del partido oficial. Entonces, obviamente, me imagino que quizás ese deseo de los partidos de oposición de buscar candidatos es para hacer frente también a eso, violentando obviamente ambos, tanto la oposición como el oficialismo, lo que establece la ley de las candidaturas independientes, perdón, de las candidaturas de tiempo, que por cierto, la ley 3318 de régimen electoral establece claramente la inhabilitación a aquellos que tengan campaña de tiempo, pero como sabremos tenemos normas que no se cumplen y esa es una. Bueno, la tribunal decidió la reunión próxima que tenía el PLD, el Comité Central, para el 8 de junio. Exacto, el 8 de junio para anunciar lo posible que irían a la ellos le llaman una consulta. Una consulta, exacto. Esa fue la decisión que el tribunal decidió parar hasta nueva vez. Sí, participación ciudadana comparte ese criterio que no debe adelantarse. Pero claro, o sea, no podemos vivir en campaña 4 años y uno termina una elección y al otro día ya tiene candidato, el otro día ya hay un proceso electivo al interno. Yo creo que los partidos deben que fortalecerse a lo interno y comenzar a hacer oposición, porque ellos están eligiendo candidatos pero no hacen oposición hacia afuera, con tantos problemas que hay en este país. ¿Tú sientes que la oposición está débil? Claro que sí, hay muchísimos problemas. ¿Dónde está la opinión de la oposición con relación a la ley de libertad de expresión? ¿Dónde está la opinión de la oposición con relación a las candidaturas independientes? ¿Dónde está la oposición con los temas de prioridad nacional, con los temas de transparencia, con los temas del deterioro de los servicios que estamos hablando, con el tema de la calidad de vida
del pueblo dominicano, que cada día está más costoso y más difícil. Esa canasta básica ya deja de ser básica para ser imposible. Lady, ¿a ustedes les preocupa el hecho de esa debilidad en la oposición que has identificado y el hecho de un gobierno, un PRM, un partido con una mayoría que nunca ningún partido en la historia democrática había tenido? ¿Eso le preocupa a Participación Ciudadana? Claro que nos preocupa porque, mira, ciertamente que una democracia sólida en la que hay contrapesos, pero contrapesos inteligentes, críticas que construyan el debate, que fomenten un debate propositivo de cambios importantes, de transformaciones sociales, y obviamente para eso es la oposición. Pero parece que los gobiernos anteriores se acostumbraron tanto a estar en el poder que parece que se olvidó cómo hacer oposición. Y claro que es importante tener ese contrapeso porque, como muy bien decías tú, tiene mayoría en el órgano legislativo completo, tiene mayoría en el Congreso y tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea que esta ley yo la converso, la llevo a vistas públicas y la dejo, la mantengo cosmética, pero no necesariamente necesito llevarla para que la apruebe el Pleno de la Cámara de Diputados, porque al final, como quiera, yo tengo mayoría. Entonces, por eso te digo que, como por ejemplo, hay muchas leyes que son importantes. Este gobierno llevó la bandera de la lucha contra la corrupción y justamente el año que viene República Dominicana va a ser sede de la Conferencia Mundial Anticorrupción. Pero hay muchísimas de las leyes que están pendientes de anticorrupción que no se han movido. La ley de compra que trata. La ley de compra es una. La modificación de la ley de la Contraloría es otra. La modificación de la ley de lavado de activos también es otra. Hay muchos marcos normativos que hacen eficiente el trabajo preventivo de la lucha contra la corrupción, pero esa voluntad se ha quedado en el discurso. ¿Dónde está? No se ha conocido tampoco. Entonces, por eso te digo que por eso nos preocupa que no haya en el debate público una oposición sólida que sea propositiva, que proponga el debate, construyendo el debate, y que no solamente salgan en una foto que vaya a quedar para la historia. Claro que es importante que quede para la historia, en el caso de la foto que vimos de los expresidentes, pero sin embargo ya eso pasó. ¿Y ahora y ya pasó. ¿Hace cuánto? 2 semanas pasó. Sí, ya tiene 2 semanas. Ahora, se convocó al CES. ¿Ha habido algún cambio? Participación Ciudadana es miembro del CES. No somos miembros del CES. Pero lo han llamado. Me imagino. Lo que pasa es que con los temas de prioridad nacional siempre nos llaman y nos sentamos a discutirlo junto a los miembros del CES. Por lo menos los delegados de los presidentes y expresidentes se reunieron, creo que fue el viernes, dijo Paliza hoy en la semanal, pero tampoco se sabe nada. ¿Pero y para qué se reunieron? Porque de reuniones estamos cansados ya. Bueno, porque se supone que eso se llevaría al CES, en el marco de CES. Yo creo que una de las partes más preocupantes fue la declaración que hizo uno de los diplomáticos de Haití, diciendo que el crimen transnacional ha sido parte que financia y parte gestora de esa inestabilidad en Haití, y que ese crimen transnacional viene desde República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Yo creo que esas son declaraciones muy peligrosas y muy preocupantes que no se pueden tomar a la ligera. Ciertamente. Pero precisamente en ese tema te hice la pregunta para dar como el salto. Participación Ciudadana, ¿qué piensa de todo esto, de esta política migratoria que tanto debate genera? Bueno, nosotros siempre hemos dicho, y desde que vimos los puntos que el presidente planteó, nosotros entendemos claramente el esfuerzo que se haga para hacer frente a la migración irregular, porque es un derecho soberano que tiene un país. Ahora bien, ¿qué nos preocupa? Que esa política migratoria no sea sobre la base de uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, que es la dignidad humana y los derechos que debe garantizar cualquier Estado social, democrático y de derecho. Y que nosotros hemos visto que el tratamiento, sobre todo de las mujeres parturientas, ha sido totalmente discriminatorio, violatorio de derechos y violatorio de la misma norma que nosotros mismos construimos, porque hay un reglamento que hace operativa la ley, que por cierto esa ley se hizo en el 2004 y 7 años después es que se hace operativa con el reglamento. Oigan bien, 7 años después. Y en el reglamento establece claramente que no se puede detener mujeres embarazadas
niños en condición de vulnerabilidad y niños lactantes. Y aquí hemos hecho todo, aquí hemos hecho eso y más. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí hemos hecho, y todo lo que somos madres sabemos que es muy difícil dar a luz, sobre todo cuando es por una cesárea, y que al otro día tú te montas en la famosa camiona, como le dicen, ahora son autobuses con aire. No, al final el resultado es el mismo. Violentamos derechos, y que son derechos fundamentales y derechos humanos, que debe garantizar un Estado como el nuestro. Ahora, que debe hacerse una política migratoria enfocada en mujeres en esa condición, claro, el mismo colegio médico lo estableció, que eso no tiene razón de ser. Entonces, ¿cómo no hacer frente a eso? Ahora, lo que se tiene que acabar es con la mafia, que garantiza todavía esa migración irregular, porque mientras nosotros estamos aquí discutiendo el tema haitiano de la migración irregular, seguimos viendo esa mafia que permite los autobuses, las camionetas y los carros, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y seguimos viendo cómo se le sigue pagando peaje, porque tienen que pagar peaje. Así es. Vamos a otra pausa, ya regresamos. Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, que nos acompaña hoy. Lady, vamos a... Antes de entrar a ese punto, Lady, hoy se anunció un nuevo modelo de patrullaje policial. Dijeron nuevo modelo, pero obviamente no se especifica qué sería lo nuevo del nuevo modelo, valga la redundancia. ¿Cómo ven ustedes los niveles de inseguridad ahora mismo en el Distrito Nacional? Mira, la verdad es que ciertamente la inseguridad en la República Dominicana quizás se siente o se percibe que se ha disminuido. Pero hay otro tipo de violencia que se da, porque solamente pensamos en el robo, en el hurto, a mano armada, pero hay otra violencia que sigue subiendo, que es la violencia doméstica, la violencia que se da en los hogares, la violencia contra la mujer. Ese tipo de violencia que le corresponde también a la policía hacer su esfuerzo. Esa violencia realmente no se ha hecho, no se ha dado al frente como debe ser. Ahora, a mí me preocupa mucho cuando yo digo nuevos patrullajes. Porque aquí yo creo que lo que tenemos que atacar son las raíces de lo que causa la inseguridad ciudadana. Y esas raíces, esas políticas públicas que deben realizarse para realmente atacar esa inseguridad ciudadana, nosotros no las vemos. Mira, la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, cada día va en aumento. El desempleo en aumento. La pobreza y la desigualdad se mantienen también como uno de las grandes preocupaciones en la República Dominicana. Y todo eso son incidencias para la inseguridad ciudadana. Pero también la misma corrupción que se da de la policía frente a los ciudadanos también. Todo ese tipo de políticas públicas que se han encaminado a hacer frente a la inseguridad ciudadana, nosotros no la conocemos, no la estamos viendo. Eso de Mi Barrio Seguro, que era una iniciativa importante que se hacía también para llevar arte y cultura a los barrios, yo creo que eso debe seguir, y yo creo que nos hemos enfocado en una policía más represiva, que es una policía que está ahí haciendo represión, pero no es una policía que vaya a integrar, que vaya a generar seguridad y confianza en la ciudadanía. Yo creo que eso todavía nos falta. Lady, la agenda de participación ciudadana, tu agenda en esta segunda gestión ya como coordinadora general. Bueno, mira, la verdad es que venimos fuertes. Sí. Y curveros, como dicen, porque afuera hay un desafío mayúsculo, que es, como te decía, ese contrapeso que se ha perdido, que se requiere asumir de nuevo, y ojalá que los partidos me escuchen y también asuman parte de ese contrapeso, y a nosotros como sociedad, como organismo de sociedad civil, también nos corresponde hacer ese contrapeso, o sea, esa crítica propositiva que construya el debate, que haga frente hacia lo que entendemos que debe ser un Estado social, democrático y de derecho. Eso es parte de la agenda de participación y la agenda mía de manera particular.
Y justamente nosotros también a lo interno tenemos grandes desafíos como es la sostenibilidad que te estaba comentando ahorita, la sostenibilidad de participación ciudadana financiera, porque la sostenibilidad del voluntariado persiste. Este es un trabajo voluntariado que hay muchos de nuestros voluntarios que persisten en la lucha y que van a seguir trabajando a favor de esa misión que tenemos de participación, pero hay un equipo técnico y ese equipo técnico hay que pagar. Y también la infraestructura también hay que sostenerla, que pagar luz, teléfono, agua. Entonces todo eso, obviamente nosotros tenemos que trabajar de cara a esa sostenibilidad, porque desde el 2021, al margen de lo que decían anteriormente de esa campaña que intentaron de hacer el descrédito, que para mí realmente no me generó ningún recelo, porque participación tiene amigos gratuitos también y obviamente amigos ocultos y amigos muy visibles. Y seguimos trabajando como quiera. ¿Cuántos son los miembros de participación? Porque uno realmente desconoce la cantidad de personas que tiene participación. Mira, participación actualmente tiene 410 miembros, pero lo que pasa es que va fluctuando, porque están los miembros activos y están los miembros que son en los procesos electorales. Cuando hay procesos electorales, obviamente tenemos una captación mayor, sí, pero no siempre esas personas forman parte de los miembros activos de ese día a día de participación. Entonces esos miembros que llegan, que puede llegar hasta 3,000 y 4,000 voluntarios, se dan más sobre todo en los procesos electorales. Ahora, cuando merma esa parte electoral, entonces volvemos a la raíz, que son los trabajos de las comisiones, que está la Comisión de Justicia, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Fortalecimiento, la Comisión de Análisis Político, que son los que trabajamos el día a día institucional y las posiciones institucionales de participación ciudadana. Entonces, de cara a la sostenibilidad, un tema importante para nosotros es seguir fortaleciendo nuestra capacidad de proyectos para concursar a la cooperación internacional. Participación, bueno, va a ser, lo que entiendo, va a ser la oposición que no hacen los partidos de oposición a partir de ya de tu segunda, no sé, mandato, es que eso es lo que hemos hecho, porque la verdad es que nosotros no estamos aquí para hacer oposición, nosotros estamos aquí para hacer presión y concertación. La oposición le toca a los partidos. A nosotros nos toca hacer presión sobre los temas que nosotros encontramos prioritarios y llegar a consenso tanto con el partido oficial como también con la oposición. A la oposición le toca hacer oposición y nosotros esperamos que la haga. Pero si hay una oposición débil. No, pero a ellos les corresponde que escuchen. Lo que hay que hacerle es la crítica que le hace Lady, para que Exacto. entienda. Gracias a Lady Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, que hoy de nuevo nos ha distinguido con su entrevista aquí, con cedernos una entrevista en nuestro espacio. Gracias, Lady. De nada, gracias a ti. Nosotros